Tristemente, cuando el cuerpo se separa del alma, el cuerpo va al sepulcro, pero el alma hacia un lugar eterno, ya sea de salvación o de perdición. Pero tristemente muchos están cayendo en el infierno, aún en este momento que yo estoy exponiendo la palabra de Dios. Son cantidades las que se están perdiendo, y muchos de esos casos son personas que creyeron que alcanzarían la salvación en el último momento. Ahora, yo sé que cuando se toca el tema de la salvación en el último momento, muchos recurren al ladrón de la cruz que se salva en ese último momento. Pero muchos se olvidan que no era el único que estaba ahí. Ahí habían tres, Jesucristo en medio, y habían dos ladrones en sus lados, pero solo uno logra alcanzar la salvación, el otro se pierde. Ese que se pierde también tienes que tomarlo en cuenta, porque desafortunadamente muchos solo toman en cuenta el que se salva. Y son aquellos los que quieren posponer su encuentro con Dios cuando Dios les está llamando en un tiempo aceptable. Sin embargo, lo posponen y terminan perdiendo sus almas, y de esa forma muchos ya están en el mismo infierno. Es un tema bien delicado. Ahora, cuando la paciencia de Dios se desperdicia, ocurren cosas realmente fuertes que la Biblia menciona, y es precisamente que se puede desperdiciar no solo en el hecho de la muerte, sino que incluso previo ya se ha desperdiciado, porque quizás el último llamado que Dios hizo directamente no fue atendido. Mucha gente cree que ahí en el hecho de su muerte podrá entregarse a Cristo y Dios le va a recibir. Yo te tengo que hablar con sinceridad, no siempre es así. Y te lo voy a sustentar con la Biblia, porque mucha gente cree que ellos siempre encontrarán la puerta abierta de la salvación, y Jesús dijo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ahora, eso de que muchos procurarán entrar y no podrán significa que se van a esforzar. Gente que va a tener la intención, va a querer salvarse, pero no podrá. Gente que incluso va a pronunciar oraciones y no podrá ser inscrito en el libro de la vida, porque no está en el hombre la salvación. Y esto es lo que quiero exponer. Ahora, en Romanos 9, del verso 15 al 16, dice la Escritura: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré. Oigan bien qué interesante, me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ok, Faraón es un ejemplo claro de cuántas veces Dios le ofreció misericordia. Y de hecho ahí le están diciendo a Moisés estas palabras: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y le agrega: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, depende de Dios totalmente la salvación. Pero Faraón fue un realmente pródigo. De alguna manera pródigo es el que desperdicia, el que desbarata, y él lo fue, porque vino Dios y le dio muchas oportunidades. De hecho, yo le conté más o menos unas 12, de 11 a 12 oportunidades, y él se endurecía. Y cada vez que se endurecía, incluso hubieron ocasiones en las que llegó Moisés y a Aarón, pero también hubieron ocasiones en que sus propios brujos le hablaban de que realmente era el poder de Dios, el Altísimo, el Eterno, quien estaba operando. De forma parafraseada lo explico, pero él seguía endureciéndose. Ahora, Romanos 9, verso 17 en adelante dice: porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Precisamente como está siendo anunciado hoy, y tus tímpanos lo están recibiendo. Ahora dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Esta parte es la fuerte. O sea que Dios extiende su misericordia, pero llega un punto que él mismo se encarga de endurecer. Ahora, en el caso de Faraón lo endurece porque él desperdicia las oportunidades que Dios les da. Yo le he contado unas 12, quizás pueden haber más. Hubo una ocasión incluso que él dijo: oren por mí. Se lo dijo a los siervos que Dios le enviaba: oren por mí. O sea, él no quería ir a orar por sí mismo. Oren por mí, dijo. De eso abunda mucha gente que dice: oren por mí. Y algunos esperan que oren por ellos, incluso en el hecho de su muerte. En algunos casos ni es posible que se logre orar por ellos. Y en otros casos, aunque se llega a orar por ellos, no ocurre el milagro del nuevo nacimiento, porque muchas ocasiones anterior a ese momento, Dios les dio la oportunidad y la desperdiciaron. Esto yo sé que choca con muchos que no conocen la Biblia. Yo escuché a alguien decir: eso no está en la Biblia. Está en la Biblia. Quien no está leyendo la Biblia es mucha gente que ignora estas verdades y solo se quedan con las partes de la bondad de Dios, pero no se dan cuenta que Dios tiene una faceta de severidad, y está escrita también. Ok, en esta faceta severa de Dios, definitivamente se ha predicado muy poco sobre esto, porque los evangelistas, yo también me considero evangelista porque el evangelio lo he llevado a muchos lugares y sigo llevándolo a muchos lugares, y de hecho esto también es evangelio.
porque si lo atiendes, esto se convertirá en un mensaje para ti de salvación. Ahora, esa faceta del Dios severo en realidad no es muy predicada definitivamente porque se habla mucho de la gracia, del amor, de la oportunidad, pero es peligroso no hablar esa faceta de Dios, porque en Romanos 11:22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Es fuerte. Ok, entonces hay una bondad, pero hay una severidad que hay que considerar según lo que la Biblia declara y es inspirada por Dios, inspirada nada más y nada menos que por el Espíritu de Dios. Entonces, es de prestarle atención a esto. Ahora, es interesante que también se habla para el tiempo final una forma de juicio que tiene que ver con la faceta del Dios severo, y es que en segunda de Tesalonicenses 2:11 y 12 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso, atención, para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ok, segunda de Tesalonicenses 2:11 al 12. Presta la atención porque si tú has estado creyendo eso, que es cuando se te antoje, te puedes perder. Y te lo sigo explicando. Ahora, resulta que cuando vemos en la Biblia encontramos cosas muy fuertes que pueden derribar aquel argumento de que llegó un pastor a orar en último momento y se salvó, dice la gente. Bueno, la familia queda tranquila creyendo eso. Yo deseo que se salven. Yo deseo que el alma alcance salvación. Yo lo deseo. Pero realmente Dios le habrá regalado el milagro del nuevo nacimiento. Porque muchos tajantemente durante toda su vida han vivido ofendiendo a Dios y llega un momento en que quieren ser salvos y a Dios no les da oportunidad. ¿Quieres un ejemplo bien directo? En el arca. El arca de Noé la cierra Dios y no fue Noé, Dios la cierra. Dios ya no quería que entrara más gente. Y en Apocalipsis dice que cuando Dios cierra nadie abre y cuando Él abre nadie cierra. Él dice que tiene la llave de David, que cuando Él abre nadie cierra y cuando Él cierra nadie abre. Entonces no puedes tú creer que es cuando tú quieras, sino es que cuando Dios quiere. Estoy leyéndote textos de la Biblia que te alertan, te aclaran que debes de aprovechar el momento en el que Dios te está abriendo la puerta. Ahora, interesante que los que aman al pecado siempre tratan de recordarse el de la cruz, que se salvó en el último momento, sí, pero tienen que recordar que también había otro que estaba a la par y que se perdió. Entonces, no es 100% seguro llegar al último momento de la vida para alcanzar salvación, porque ahí estaba uno que se salvó. Los que aman el pecado y constantemente quieren seguir en eso y vivir en el pecado para en el último momento disque arrepentirse, recuerdan al que se salvó en la cruz. Yo les recuerdo al que se perdió también, porque no estaba solamente uno ahí para ponerlo de ejemplo, sino que había otro que se perdió. Ahora, entonces, es fuerte esto. Yo lo que trato de decirte es aprovecha el momento en que Dios está tocando la puerta de tu corazón, porque si no, tú no podrás ser salvo por ti mismo o por tu antojo mismo. No es así, ni por ti misma. Ok. Ahora, el asunto es que se habla mucho, por ejemplo, del hijo pródigo. El hijo pródigo es ilustre en los púlpitos, principalmente de los evangelistas. Se habla mucho del hijo pródigo que el padre le recibe y muchos se gozan en eso y se alegran porque dicen, a mí me va a pasar como el hijo pródigo en el tiempo final, allá cuando yo ya llegue a Cristo, allá cuando esté anciano, allá o en el momento de mi agonía. Mientras tanto, no lo pronuncian, pero lo están maquinando en sus corazones. Mientras tanto, me iré a esto, a lo otro, a esta maldad, a la siguiente otra, y situaciones terribles hacen y deshacen. En resumen, y ellos dicen, allá después me va a pasar como el hijo pródigo, el padre de misericordia. Yo he llegado a escuchar gente que incluso dicen, cuando uno les trata de declarar esto, muchos predicadores no hablan así. Claro, es lo que decía al principio, porque lo que tratan es agradar a los hombres. Y Pablo lo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, si yo quisiera agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Entonces, aquí te está hablando un siervo de Cristo, alguien que necesita quedar bien con Cristo y no con los hombres. El alma se puede perder. El alma se puede definitivamente perder. Ahora, el hijo pródigo, se habla mucho de él. Y la gente agarra esperanza de que al final le van a hacer como el hijo pródigo. Pero déjame contarte que la Biblia habla de otro hijo pródigo que no se menciona mucho en los púlpitos de evangelismo, pero aquí está en la Biblia, y si está en la Biblia yo te lo tengo que decir. Hebreos 12 del 16 al 17. No sea que haya algún fornicario, atención, que no haya algún fornicario o profano, dice la Escritura, atención, y dice lo siguiente, como Esaú. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura.
porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. O sea que esto no depende de que él lo anhele. El ministro puede ver anhelo de muchos que están ahí muriendo. Y llegó el pastor o llegó el cura y la gente dice se salvó porque ahí se le miraba que quería. No, es que todo el mundo quiere lo bueno. Todo el mundo quiere ser salvo, pero no todos quieren comprometerse con Cristo. Si de hecho mucha gente no ora por arrepentimiento, sino que por miedo, por pánico en su agonía. Y muchos otros ni siquiera logran orar. Por eso es estar preparado. Ahora, el hijo pródigo, que no se predica mucho, es Esaú. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esto es realmente triste, pero está en la Biblia.